El Cuarteto de Nos es una banda que conozco hace mucho tiempo y que siempre me causó una mala impresión, por lo que nunca me animé a escucharlos. Eso cambió cuando mi novia y ahora esposa me convenció de escuchar y reseñar el álbum Lámina 11. Este trabajo cambió mi perspectiva, pero nunca me adentré en la música de la banda más allá de este disco. Pero en los últimos meses, una vez más por influencia de mi esposa, me di a la tarea de investigar su historia y escuchar toda su discografía con el fin de hacer este video en el que haremos un recuento de la biografía y la música de la banda, para posteriormente dar mi opinión al respecto, como ya lo hice en su momento con Baby Metal. Sin nada más que agregar, comencemos. ¿Feliz? Sí. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando. Primero vamos a entrar en contexto. El Cuarteto de Nos es una banda de rock uruguaya formada hace 40 años en el contexto de una dictadura militar en ese país. Ya entraremos en detalles. El grupo está conformado por Roberto Musso a la guitarra y la voz, Álvaro Pintos en la batería, Gustavo Antuña en la guitarra y Santiago Marrero en los teclados. Y anteriormente también estuvieron Santiago Tabela en el bajo y la voz, Ricardo Musso, hermano de Roberto, en la guitarra y la voz, y Andrés Bedó, que algunas fuentes dicen que no fue un miembro como tal, pero tocó los teclados en varios álbumes y alcanzó a salir en alguna portada. El nombre de la banda es conflictivo porque durante mucho tiempo no han sido un cuarteto. El nombre lo pusieron a quemarropa antes de un concierto. Según la propia banda, es el menos malo de los que se les ocurrieron, aunque al final les acabó gustando, pues podía confundir a la gente haciéndolos creer que se trataba de un cuarteto de cuerdas o algo así por el estilo. Y el término de nos significa de nosotros, el cuarteto de nosotros. Esto, además de tener un tinte cómico que es tendencia en la agrupación, también hace referencia a que según su pensamiento inicial, solo ellos entendían sus propias canciones. Vamos ahora sí a conocer su historia y su música. Y ojo, Que me besa en la cola y dan ganas de tirarse un gas. porque tal vez ustedes creen conocer al cuarteto, Por la rambla ya se empezaba a gritar. pero es muy probable Y habla de sacrificios con bebés. que solo hayan visto la punta del iceberg. Así que pónganse cómodos que esto va para largo. La historia de la banda se remonta a varios años antes de que siquiera comenzaran a hacer música. Los hermanos Musso, estando aún en el colegio, pasaban sus ratos libres creando historias acerca de una ciudad ficticia llamada Tajo. Ellos habían inventado todo un universo alrededor de aquella ciudad con toda clase de personajes estrafalarios. ¿Y cómo contaban esas historias? Pues fingían ser los locutores de la cadena de radio de dicha ciudad y grababan sus programas en cintas de cassette. Santiago Tabela empezó a relacionarse con ellos gracias a un amigo en común, y una vez conoció todo este mundo, supo que tenía que hacer parte de ello. Básicamente la banda empezó como un grupo de nerds a los que les gustaba el roleplay, similar a los protagonistas de Stranger Things, con la diferencia de que no tenían dinero para comprar calabozos y dragones, así que tuvieron que inventar su propio juego. Ahora, ¿cómo pasaron de jugar imaginando historias en Tajo a fundar un grupo de música? No tengo la menor idea, así que pasemos directamente a la parte en la que ya están tocando instrumentos. El trío empezó como un grupo de versiones, interpretando temas de The Beatles, de Rolling Stones y otros grupos del estilo. Sin embargo, ellos sintieron la necesidad de crear su propia música, pero al no saber sobre qué cantar, optaron por convertirse en un grupo instrumental, cosa que me parece especialmente extraña porque ahora es difícil encontrar un fragmento en el que Roberto no esté cantando. En todo caso, la agrupación finalmente encontró inspiración en Leo Maslía, un músico que se caracterizaba por su humor negro y cuyo espectáculo los motivó a escribir con esa misma tendencia, tomando en cuenta además que era el tipo de humor que ellos aplicaban en esas historias de Tajo. La banda también buscó desde un inicio transversalizar este carácter a la puesta en escena. Con respecto a esto, Roberto cita entre sus influencias a shows como los de Alberto Restucia, y me detengo en todos estos referentes para entender cómo empieza a sonar su música, pues la banda llega con influencias muy variadas y una de ellas no es precisamente positiva. Los primeros años de la agrupación se vieron afectados por la dictadura que se vivía en Uruguay, pues había mucha represión dirigida hacia básicamente todo.
por lo que había cosas que se podían hacer y decir sobre un escenario y cosas que no. Un ejemplo de esta censura era que en sus conciertos solo podían cantar canciones que hubiese aprobado un funcionario del gobierno. En ese respecto hay una anécdota algo conocida sobre una canción que se llamaba Crece la croqueta, que hablaba sobre una croqueta de papa. Y el funcionario de turno estaba convencido de que había algún tipo de mensaje subliminal, por lo que el cuarteto tuvo que convencerlo de que solamente querían cantar sobre papa. En todo caso, la agrupación se las arregló para adaptarse y escribir canciones con el contenido que deseaban, y empezaron a presentarse en vivo en 1983 en escenarios de música popular. ¿Por qué no? El cuarteto no empezó como una banda de rock. De hecho, no empezaron con guitarras eléctricas, sino que iban con un formato acústico. La banda fue ganando cierta popularidad hasta que la empresa disquera Ayubi les ofreció grabar un split, que básicamente es una producción grabada entre dos artistas. Ellos compartirían disco con Alberto Wolf, un cantante que también estaba haciendo su debut. En 1984 se publica este primer trabajo bajo el título de Alberto Wolf y el Cuarteto de Nos, con 6 canciones de cada uno y una doble portada, mostrando una foto de Alberto de un lado y una foto del cuarteto del otro, y como curiosidad en Spotify el disco aparece con la foto de Alberto. Las canciones del cuarteto en este primer álbum no obedecen a un género específico, son mayoritariamente acústicas, aunque sí animan a emplear sintetizadores y guitarras eléctricas. Para este momento la formación de la banda eran Roberto y Ricardo en la guitarra y la voz, Santiago en el bajo y la voz y el Pingüino como el miembro número 4. Cada uno de los 3 humanos compuso y cantó 2 canciones, y esta dinámica se mantuvo a lo largo del tiempo. Quien escribe el tema es quien lo canta, y vale la pena detallar que cuentan con la colaboración del baterista Leonardo Baroncini y desde ya de Andrés Bedó en los teclados. Hay muy poca información sobre este primer trabajo. De hecho, en varias entrevistas en las que la banda habla sobre sus primeros años, saltan directamente hacia su siguiente disco. Para que se hagan una idea de la poca información que hay, según la wiki, el álbum supuestamente se estrenó en agosto de 1984, pero se grabó entre junio y noviembre de 1984. Tras esta grabación, la banda recluta al baterista Álvaro Pintos y poco a poco irían abandonando este formato acústico y el sonido popular para volcarse en una música más rockera. Con el disco en el mercado, la popularidad de la banda tomaría un impulso, pero eso no era importante. Lo verdaderamente importante, lo que definiría el futuro de la banda, ni siquiera tenía que ver con la música. Ese mismo 1984, el gobierno uruguayo cedió a las presiones populares y convocó elecciones presidenciales, y en marzo del año siguiente asumiría el cargo el ganador de dichas votaciones. La democracia había vuelto al país, y la dictadura y por lo tanto la censura habían terminado. Y yo sé que esto es un tema complejo con un montón de detalles y matices importantes, pero lo que nos interesa en este momento es que la banda se encontró de repente con la libertad de hablar, y ya nadie iba a callarlos. A partir de este momento sus letras se vuelven mucho más atrevidas e irreverentes, llegando incluso a ser vulgares, y su música también se transforma. Ya había mencionado su transición al rock, pero recordemos un momento que la agrupación arrancó versionando a The Beatles, pues ahora tenían un baterista al que no le gustaba The Beatles. Y lo menciono porque esta diferencia de gustos se traduce en una variedad de ideas y perspectivas que nutrían el sonido de una banda que ya de por sí se esforzaba activamente por no encasillarse en ningún género. En este contexto, la banda comienza a componer nuevas canciones, con letras inspiradas en esas historias de la ciudad de Tajo. Esos personajes que habían creado en su adolescencia ahora tomarían vida a través de la música. La banda consigue un contrato con la discográfica Orfeo y en 1987 estrenan Soy una arveja, donde plasmarían todo ese humor y esa creatividad que venían desarrollando durante años. Mucho se habla de que su música está cargada de crítica social y cosas por el estilo. Por ejemplo, la canción Soy una vieja se percibe como una metáfora de lo que era Uruguay en ese momento, una sociedad con ideas arcaicas y retrógradas que estaba aferrándose a una cultura decrépita. Pero como yo lo veo, simplemente son adultos jóvenes que están gritando todas esas bromas típicas de la pubertad que no tuvieron la oportunidad de expresar abiertamente durante su pubertad. Vamos a ver un ejemplo de cómo eran sus letras. Enamorado de un pollo, ¿qué dirá de mí el lechero? Si me ve en el gallinero, besuqueando a este animal. Y yo trato de gustarle, como alpiste y gusanos. Tengo plumas en las manos
y me pongo a cocorear. De hecho, Roberto comenta sobre esta etapa que ellos escribían sobre personajes retorcidos con historias de ficción, pero aún así la gente les comentaba que había algo de cierto en las canciones. Lo importante de esto es que la música de la banda lograba movilizar la mente de sus oyentes, y esto será una constante. A partir del lanzamiento de este disco, la banda comenzó a caracterizarse por disfrazarse de viejas sobre el escenario. Ellos ya venían destacándose por su puesta en escena, muy fiel a su mentalidad estrafalaria, y estaban dispuestos a continuar con la idea. Para este punto muchos deben haber notado que llevamos ya no sé cuántos minutos hablando y solo hemos llegado hasta la grabación de su primer disco de larga duración. Continuemos. He hablado a detalle de los primeros años de la banda porque me parece importante conocer todo el contexto en el que se crea la agrupación para entender el porqué de su música, el porqué de su sonido. Sin embargo, si persistimos con la misma rigurosidad a lo largo de sus 40 años de historia y sus 17 discos de estudio, este video va a durar 8 horas y tampoco se trata de eso. Por lo que a partir de ahora vamos a ir hablando de manera más general, deteniéndonos en momentos importantes. En 1988 y 1991 lanzaron Emilio García y Canciones del Corazón respectivamente. Estos dos lanzamientos junto a su predecesor conforman la trilogía de Tajo, pues sus canciones siguen basándose en esas historias de las que tanto hemos hablado ya. Ahora, recordemos que la banda empezó con música más cercana al canto popular que al rock, y después fue haciendo una transición a este último, pero sin abandonar del todo el primero e implementando ideas de otros géneros. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estilo tocaba exactamente la banda? Y la respuesta es un rotundo sí. Estos tres trabajos son una auténtica mezcolanza a la que es difícil seguirle la pista. Sin embargo, me voy a apegar a una definición que da la propia banda, y es que ellos son una banda de punk. Y yo sé que su sonido claramente dista mucho de esta idea, pero sus letras, su puesta en escena y su idiosincrasia van de la mano con este género. Ya hablando subjetivamente, tengo que decir que las canciones van desde ser aburridas hasta ser insoportables, pasando por la pena ajena, la incomodidad y el desconcierto. Hablando con sinceridad, son pocas las canciones de estos discos que puedo destacar de forma positiva, y no recomendaría escucharlos, excepto por la curiosidad o el interés histórico. Cartero, por favor. En 1993 la banda empezó a trabajar en un álbum que la disquera Orfeo consideró muy costoso y con una proyección de ventas muy baja, por lo que decidieron romper su vínculo con la agrupación. El cuarteto, que ya de por sí venía autoproduciéndose, decidió autofinanciarse este proyecto y llegó a un acuerdo con Ayuy para la distribución del mismo. Esto le dio a los músicos aún más libertad creativa, que los llevó a estrenar en 1994 Otra Navidad en las Trincheras, un álbum que aún a día de hoy sigue siendo el disco de rock uruguayo más vendido en toda la historia de ese país, lo que posiblemente causó el despido de un par de personas en Orfeo. Ahora, ¿creo yo que se justifica el éxito de este álbum? Sí, pero tampoco es que me convenza mucho. Vamos por partes. Primero, es un disco que se centra más en el rock que sus predecesores. Segundo, al abandonar la ciudad de Tajo se abandona también ese enfoque puberto que tenían sus letras, que se hacen más maduras. Y tercero, a pesar de estos cambios, la banda no abandona su identidad, esas características que los dieron a conocer y que gustaban a sus fans, pues continúa ese vaivén entre géneros y ese humor subido de tono que los aló obsceno. Para hacer una metáfora, el cuarteto dejó de ser ese adolescente que dibuja pitos en la silla del colegio y se convirtió en el especialista universitario que no deja escapar la oportunidad de contestar con una rima cada vez que alguien dice el número prohibido. Este disco es uno que sí recomendaría escuchar, pero no me hago responsable de las consecuencias. Una parte del álbum son canciones que logran conectar conmigo, que auténticamente me parecen buenos temas. Y la otra parte son canciones que, a pesar de que no logran convencerme, sí son interesantes. Tal vez no sean buenas, pero es innegable que de una u otra forma captan mi interés. Realmente no me decido si estas canciones me gustan con normalidad, o si son algún tipo de gusto culposo, o si son un gusto que debo adquirir y desarrollar con el tiempo, y dentro de un par de años voy a verlo con total normalidad. En todo caso, Otra Navidad en las Trincheras fue todo un hito en Uruguay. Era el disco que todos los jóvenes querían escuchar y que todos los padres, profesores y demás figuras de autoridad querían prohibir. Pues no solo era vulgar, sino que era transgresor.
Al hablar de Soy una arveja, comentaba que la gente encontraba elementos de crítica social en donde yo considero que no los había. Sin embargo, la banda fue implementándola poco a poco y cada vez más en sus canciones, llegando por ejemplo a tener una canción en contra del servicio militar y el nacionalismo. Vamos a ver la letra. Que en esto de la guerra soy un y mi héroe no fue Napoleón. No sería ningún deshonor ser el primer oriental desertor. Para mí la guerra es algo nuevo, porque a mí la patria me chupa un huevo. Yo solo quiero vivir a mis anchas. ¿Qué me importa qué bandera haya en Plaza Cagancha? Aunque claro, al lado de esa letra también teníamos esta otra. Y yo soy el Robertito, conocido bufarrón. Vio lo que tenga a mano, sea hembra o sea varón. Y a una vieja me empolaba, y ella me dijo: frena, no seas malo, Robertito, ¿no ves que soy tu mamá? Roberto tenía 31 años cuando grabó esto. Posteriormente la banda grabaría Barranca Abajo en 1995, El Tren Bala en 1996, Revista Esta en 1998 y Cortamambo en el 2000, todos con una compañía disquera diferente. Esos cuatro continúan con una idea similar a su predecesor, siguen siendo trabajos con letras explícitas, muy diversos en sus sonidos, sorpresivos de escuchar, pero con una tendencia marcada hacia rock. De estos cuatro trabajos vale la pena detenerse en la canción El día que Artigas se emborrachó. José Gervasio Artigas es un prócer de la independencia de Uruguay y Argentina, similar a lo que es Simón Bolívar en Colombia, Venezuela y otros países. Y la canción habla sobre lo que supuestamente dijo e hizo durante una hipotética borrachera. El punto es que según lo que pude leer en internet, esta es la única canción que ha sufrido un intento de censura en Uruguay después de que terminara la dictadura en ese país. Tal fue el revuelo que el propio ministro de Educación y Cultura demandó a la banda por supuestamente difamar a Artigas. Al final el cuarteto salió bien librado de eso, pero se prohibió la venta del disco a menores de edad. El grupo gozaba ya para este punto de bastante popularidad en su país y había tocado en el exterior un par de ocasiones, llegando incluso a dar conciertos en Estados Unidos. De hecho, Roberto comenta que este problema con Artigas se dio gracias a que habían alcanzado este nivel de reconocimiento, ya que según él, ellos ya habían grabado canciones igual de problemáticas en el pasado, pero estas no les dieron ningún problema porque casi nadie las llegó a escuchar en su momento. A pesar de este éxito, Ricky Musso abandona la agrupación, esto a causa de una pelea por un cambio en la portada de Cortamambo con el que el guitarrista no estuvo de acuerdo. Esto causó que la banda entrase en un prolongado periodo de inactividad, hasta que finalmente hicieron las paces y Ricky volvió al cuarteto. Para este punto ya hemos repasado casi 20 años de carrera artística, y quiero hacer una pausa para decir que durante todo este tiempo los miembros del cuarteto llevaban una vida totalmente normal. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos no eran estrellas ni nada parecido. Eran personas comunes y corrientes que fueron a la universidad y consiguieron trabajos comunes y corrientes. Roberto es ingeniero en sistemas, Santiago es artista plástico y curador de arte, Ricky es sonidista y tiene un estudio de grabación, en donde de hecho grabó la banda, y Alvin es profesor de batería y administra salas de ensayos. Es que imaginémonos la escena, está usted en su trabajo y de repente llega su jefe y le dice: oiga Pepe, el vigilante me dijo esta mañana que usted toca en una banda de rock, ¿es verdad? Y también es verdad que una de sus canciones habla sobre una prostituta transexual de 8 años de edad. Toda esta historia que hemos repasado era lo que ellos hacían durante sus tiempos libres. Los álbumes, los conciertos, las giras, todo lo hicieron mientras tenían un trabajo de verdad. Héctor, pero usted acaba de decir que ya eran famosos. Sí, ellos gozaban de gran reconocimiento en Uruguay, pero Uruguay es un país pequeño donde viven aproximadamente 87 personas, de las cuales 6 están o han estado en el cuarteto y otros 26 están jugando fútbol en ligas europeas. Por lo que si ellos quisieran hacer un concierto hoy en Montevideo, solo tendrían un público potencial de 55 personas, y eso sí convencen a Luis Lacalle. Por lo que en mi país somos muy pocos. Su verdadero camino a la fama empezaría en 2004 con 2 incorporaciones. El primero fue Juan Campodónico, quien se volvería durante muchos años el productor de la banda. Como ya había comentado, ellos se habían venido autoproduciendo durante toda su carrera, y en este punto delegaron ese trabajo a un profesional del tema, y por sugerencia de Campodónico también contrataron a una manager, puesto al que no le habían dado importancia. La elegida fue Verónica Piana, quien sigue trabajando con ellos a día de hoy.
Con estos fichajes la banda lanzaría ese año un disco homónimo, con regrabaciones de sus temas clásicos y un par de temas nuevos. Desde ya se podía ver una nueva evolución en su sonido, la producción sonaba más moderna y de mejor calidad, pero lo verdaderamente importante vendría 2 años después. Una de las primeras cosas que hizo Campodónico en la banda fue convencerlos de escuchar rap y hip hop. Ya he repetido un par de veces que el cuarteto goza de un variopinto conjunto de influencias musicales, y por alguna razón su nuevo productor pensaba que era una buena idea agregar estos dos géneros a la mezcla. Los músicos empezaron a componer con estos nuevos referentes en su cabeza, y cuando pensaron que tenían suficiente material para un disco se lo presentaron a Juan y le dijeron: tenemos estos temas, pero están medio raros. ¿Te parece si los grabamos? A lo que Juan contestó: son los mejores temas que han escrito. En el 2006 la banda estrenaría Largo por medio de Bizarro Records, un disco que marca un punto de no retorno en su carrera, aunque en ese momento ellos no lo sabían. Aquí tenemos que mencionar unos términos que emplean los seguidores del grupo: pre-raro y post-raro, que hacen referencia a un vuelco musical y lírico que toma la banda a partir de este disco. Pues todo lo que hemos escuchado hasta ahora, todo lo que la banda grabó antes de este trabajo, se diferencia notoriamente de todo lo que van a grabar después. Los que conocen de antemano la banda saben que hablar del cuarteto pre-raro y el cuarteto post-raro es casi como hablar de dos bandas distintas. Este disco, sin embargo, no es tan diferente de lo que venían haciendo. Santiago y Roberto comentan al respecto que el cuarteto es una banda que se está reinventando constantemente. Soy una arveja no tiene nada que ver con Otra Navidad en las Trincheras, y Raro no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Sin embargo, ellos sí ven en su discografía una línea coherente, y yo que llegué a escucharlos con un contexto muy leve y casi desde el total desconocimiento de su música, puedo confirmar que tienen razón. Después de escuchar sus anteriores trabajos, no fue nada del otro mundo enfrentarme a este disco. En todo momento sabía y sentía que escuchaba la misma banda. Hay cosas que cambian, sí, pero eso pasa con cada disco que iba escuchando, así que no percibo una ruptura tan abrupta como mucha gente sí lo hace. De todas maneras, vamos a mirar qué fue lo que cambió. En primer lugar, la producción. Al igual que el recopilatorio homónimo, este disco se escucha más moderno. En sonido en general es más pulido. En segundo lugar, el humor negro se reduce en este disco. No desaparece, pero bajan un par de niveles, y los chistes sexuales sí desaparecen. En tercer lugar, este es el primer disco de la banda en que todas las canciones tienen un estilo medianamente similar. El sonido de inicio a fin es muy homogéneo, no solo desde la producción sino también desde la composición, cosa que es imposible de encontrar en sus predecesores. Y en cuarto lugar, las influencias del hip hop y el rap que ya hemos comentado. Estos 4 aspectos dan como resultado un disco que tiene una característica particular, y es que es fácilmente accesible al público masivo. No hay ninguna letra que pueda causar un impacto negativo, no hay una canción que se vaya a un género distinto, y ese toque de hip hop hace que una persona ajena al rock pueda encontrar algo familiar, pero al mismo tiempo innovador en este trabajo. El nombre de Raro tiene sentido, pues sí hay varias novedades en el álbum, pero irónicamente podría llamarse Normal y también sería un buen título. En todo caso, la sociedad con Verónica Piana permitió que el disco tuviera mayor difusión. Al ser canciones más accesibles, tuvo una gran aceptación, lo que hizo que se facilitara aún más su difusión. Campodónico comenta que viajó a España poco después del lanzamiento, y alguien le recomendó escuchar al cuarteto diciendo que acababan de sacar un disco espectacular, sin saber que era él quien lo había producido. Tal fue su alcance y su proyección que EMI decidió firmar con ellos para relanzarlo. Hay un último aspecto que cambia en este disco y es el protagonismo de Roberto. Antes de Raro, él había compuesto y cantado 75 canciones, Santiago 44, Ricky 33 y Alvin 1. Este conteo, por cierto, lo tomé del canal de Kio 04. En Raro tenemos 12 canciones, de las cuales 9 son cantadas por Roberto. El guitarrista asume un liderazgo y un protagonismo que no hará más que aumentar a partir de ahora. Miremos ahora qué se mantiene. Primero, y como ya adelantaba, el humor negro. Miremos por ejemplo cómo inicia el disco. Mamá compró y se le rompió el forro del que nací yo. La plata no pudo juntar y el embarazo cancelar. Adelantémonos un poco. Papá pagó una mina en un bar cuando me llevó a debutar, y por curarme se endeudó de la peste que me contagió.
Seguimos con ese humor subido de tono, con temas algo sensibles, pero ya no son tan directos ni tan vulgares a la hora de tratarlos. Segundo aspecto que prevalece y que se ejemplifica también en esta canción son los personajes estrafalarios en contextos estrafalarios. Tercero, la crítica social, que cada vez se hacía más presente, continúa acá. Y es que la banda no pretendía cambiar de rumbo, solo querían hacer lo que siempre habían hecho. Contar historias que les parecen divertidas o interesantes, acompañada por música que les gusta, que creen que encaja con lo que cantan y que en conjunto se corresponde con lo que sienten y piensan en ese momento. Parémonos a pensar que en el 2006 ellos ya eran unos cuarentones, ya no piensan igual que cuando tenían 20 años, y su naturaleza experimental, su afán por estar probando y cambiando los llevó a hacer este disco, que ellos mismos pensaban que sería una etapa oscura en la banda, y que en el futuro regresarían a verlo como el trabajo atípico de su discografía. De hecho, a pesar de que tenían muchos nuevos fans que solo conocían estas nuevas canciones, el setlist de la gira incluyó los temas clásicos y polémicos. Hay mucho más que podemos seguir comentando sobre este trabajo, pero vamos a avanzar en el tiempo. En el 2009 la banda empezó a trabajar en su próximo disco. Al ver que esas ideas que se les habían metido en la cabeza habían funcionado tan bien, estaban dispuestos a replicarlas. Pero había alguien que no pensaba igual: Ricky. Vamos a desmenuzar un poco la situación. Los 4 miembros de la agrupación coincidían en algo antes de grabar Laro. La banda necesitaba un cambio, querían hacer algo distinto. Y quien estaba más convencido de esto era precisamente Ricky. El guitarrista quería alejarse de esa fama de inmaduros que se habían forjado con el tiempo. Por eso estuvo tan en contra de la portada de Cortamambo. Sin embargo, el cambio que terminó ocurriendo no fue el que él esperaba, y al ver que sus compañeros pretendían seguir por ese camino, volvieron a empezar los problemas, hasta que finalmente se anunció que dejaría la banda después del lanzamiento de su próximo disco. Anticipándose a ello, el cuarteto reclutó al guitarrista Gustavo Topo Antuña y al teclista Santiago Marrero, y con una formación de 6 personas estrenaron Bipolar a través de Warner Music, empresa con la que seguirían publicando a partir de ahora. Hay una cosa que vale la pena aclarar, y es que los desacuerdos con Ricky fueron netamente musicales. La relación entre los hermanos sigue siendo bastante buena a día de hoy, e imagino que pasará lo mismo con el resto de los músicos. Volviendo a Bipolar, el disco demuestra lo mucho que Roberto se había obsesionado con el rap, pues es el estilo principal en todas las canciones que escribió para el álbum. Es curioso que el cantante se apasionara tanto a este género en esta etapa de la banda, porque si hubiesen grabado este disco a inicios de los 90, seguramente las canciones sonarían así. Yo voy a rapear, el rap es mi vida. Me cogí una cabra, la cabra me dio sida. Tras este trabajo, el cuarteto grabaría Porfiado en el 2012 y Habla tu espejo en el 2014. En estos 2 discos poco a poco van soltando el hip hop para adoptar un rock pop. Y vale la pena destacar que en Porfiado se encuentran sus 2 canciones más escuchadas en Spotify. La primera es Enamorado Tuyo, un tema que sí es de mi agrado y que conocía desde hace ya mucho tiempo, aunque nadie nunca me dijo que era una canción del Cuarteto de Nos, y tampoco me molesté en averiguarlo. La segunda es Lo malo de ser bueno, que básicamente es la razón por la que yo no tenía una buena opinión de la banda, porque yo sé que para ustedes la canción suena así. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo Pero para mí suena así. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de En 2017 grabarían Apocalipsis Zombie bajo el sello de Sony Music, el primer álbum desde el 2004 sin la producción de Juan Campodónico, encargándole ese trabajo al Cachorro López, y el primero en toda su historia en el que Santiago Tabela no compone ni canta ninguna canción. Antes comentaba que Roberto a partir de Raro fue asumiendo cada vez más y más protagonismo, pues a partir de este punto será el único compositor y cantante de la agrupación, exceptuando algunas participaciones de Santiago en los conciertos. Ya para el 2019 estrenarían Jueves, y en el 2022 lo que es hasta el momento su último trabajo, La Mina 11. Este último por medio de su propio sello discográfico. Como ya había dicho, reseñé este disco para el canal, en un video donde afortunadamente aclaré que no conocía previamente la banda, porque ahora viéndolo en retrospectiva me doy cuenta que dije un par de obviedades. Si les da curiosidad les dejo el enlace del video en la descripción, pero con la aclaración de que lo subí en una etapa algo temprana del canal, por lo que la calidad del audio es algo baja y no muestro la cara, solo voy comentando sobre imágenes fijas. Sé que somos conspirativos, la secta infame de un club sombrío que siempre estamos. Llegamos de esta forma a la actualidad con las últimas 2 noticias importantes de la banda.
La primera es la salida de Santiago Tabela, que en marzo de este 2024 anunció que abandonaba la agrupación para poder enfocarse en sus proyectos personales. Esta es una noticia positiva desde el punto de vista semántico, porque el cuarteto vuelve a ser una agrupación de 4 personas. ¿Pero a qué costo? La salida aparentemente se produjo en buenos términos y dejó a Roberto Musso como el único de los 4 miembros originales que aún continúa en la banda. Ya no está Santiago, ya no está Ricky y ya no está el Pingüino. La segunda noticia es la grabación de lo que será su próximo trabajo, que seguramente se estrenará en 2025 y que posiblemente cuente con un bajista de sesión. De esta forma concluimos con el repaso de la historia y la discografía de la banda, por lo que pasamos ahora con datos curiosos y luego mi opinión al respecto. ¿Qué impresión me deja la banda después de escucharla durante todos estos meses? Pero antes tenemos que hablar del patrocinador del canal, y se trata nada menos que de mí mismo. Así es, hoy les quiero hablar de La Voz de Héctor, un canal de YouTube enfocado en la música, específicamente en el rock, el heavy metal y sus similares. En este espacio podrás encontrar diferentes formatos de contenido, como reseñas, unboxings, álbumes conceptuales, blogs de conciertos, noticias y opiniones. De hecho, recientemente publicó un video sobre la historia y la discografía del Cuarteto de Nos que está bastante interesante y que seguramente les va a gustar. Y en la descripción de ese video pueden encontrar el enlace a una lista de reproducción con sus canciones favoritas de la banda, canciones que a mi parecer son las mejores de su catálogo. Pero no me escuchen a mí, escuchemos el testimonio de un suscriptor. Suscribirme a este canal es lo mejor que me ha pasado en la vida. Su contenido es excelente. No entiendo cómo hay gente que aún no está suscrita. Además, el director ejecutivo del canal me ha confirmado que pronto se publicará una entrevista con nada más y nada menos que Chus Di Felatio, el baterista y líder de Mago de Oz, y me permitieron mostrarles un adelanto exclusivo. Dime, Chus, ¿qué opinas de mí? No sé, no es el más guapo, tu verga es la más grande. Gracias, Chus. Así que aprovecha esta oportunidad y suscríbete a La Voz de Héctor. Es fácil y además es gratis. Gracias al equipo de La Voz de Héctor por apoyar mi canal y hacer posible este video. Ahora sí, vamos con datos curiosos del Cuarteto de Nos. Barranca Abajo es un disco conceptual relacionado ligeramente con la ciudad de Tajo. Como Ricky estuvo fuera de la banda durante la promoción de Cortamambo, no participó en la grabación del videoclip de Necesito una mujer. En su reemplazo, la banda contrató a un señor con peluca, al que no se le ve el rostro. Alvin solo ha compuesto una canción en todos estos años de carrera con la banda, y a pesar de esto, no se ha aprendido su letra, pues casi siempre se le olvida cuando la canta en vivo. Los hermanos Musso han manifestado que aún conservan las cintas originales con las historias de la ciudad de Tajo y han abierto la posibilidad de hacerlas públicas en alguna ocasión. Los 4 miembros de la formación clásica han tenido proyectos alternos a la banda, ya sean como solistas o con otras bandas. Entre estos varios proyectos destaca Musso Hermanos, un dúo formado en el 2002 en el que Ricky y Roberto cantaban sobre historias ficticias de su familia. Este video originalmente iba a ser sobre Batmate, pero por alguna razón perdí el archivo de Word donde estaba el guión cuando este ya estaba casi listo. Una de sus canciones se llama Gaucho Power y aunque no hace ninguna alusión explícita al tema, está inspirada en la selección uruguaya de fútbol. De hecho, la canción cuenta con un video que muestra momentos icónicos de la misma, que se estrenó poco antes del Mundial de Rusia, lo que inevitablemente me hace recordar esta otra canción que se estrenó en esa misma época. Ahora sí, mi opinión al respecto. ¿Qué postura asumo yo ante la banda ahora que la conozco de pies a cabeza? Al tener una discografía tan extensa y diversa, podría dedicar una hora a hablar solo de esto, pero voy a tratar de sintetizar lo más posible. En primer lugar, la percepción que yo tenía de ellos cambió por completo. Como les decía, duré muchos años con Lo malo de ser bueno como única referencia, canción que por cierto sigue sin gustarme, por lo que yo pensaba que era una banda genérica, aburrida y sobrevalorada. Le tenía cierto respeto porque sabía que a mi esposa le encantaba, por lo que pensaba, bueno, algo bueno han de tener, pero yo no veo en dónde. Luego en cierto punto, Alvinch, que es un youtuber que yo respeto mucho, publicó un video hablando de ellos, resaltando la calidad de su música y la inteligencia de sus letras. Entonces dije, bueno, parece que sí tiene que haber algo bueno ahí.
Ya en el 2022 escuché Lámina 11 y dije, vea, pues resulta que sí había algo bueno acá. Y ahora, después de todo este viaje musical, puedo decir con certeza qué buena banda es el Cuarteto de Nos. Son sumamente creativos. Pocos músicos he podido escuchar con ese nivel de creatividad. Yo siempre he pensado que una persona tiene que ser algo loca para convertirse en un gran artista. Alguien 100% cuerdo no puede imaginar algo al nivel de una persona que no lo esté. Y en esta banda podemos encontrar tres locuras distintas trabajando juntas. Los discos con la formación clásica a primera vista pueden parecer desordenados y erráticos, y de cierta forma sí lo son, porque los tres compositores llegaban cada uno con ideas distintas que poco se relacionaban la una con la otra, pero al final eso terminaba generando una riqueza musical única, porque además cada uno de ellos es diverso dentro de sus propias composiciones. Los discos post-Raro se homogenizan en cierto punto, cosa que normalmente aprecio, pero dentro de este contexto me parece que esa homogenización se traduce en que el resultado sea menos interesante. Afortunadamente Roberto poco a poco va recuperando esa pluralidad. Aún así me parece que las salidas de Santiago y Ricky le restan mucha diversidad y por lo tanto riqueza sonora a su música. Con respecto a este último, muchos extrañan su presencia alegando que desearían volver a escuchar canciones al estilo pre-Raro. Sin embargo, el guitarrista ha dicho varias veces que esa clase de música es algo que él ya no quiere hacer y que el cuarteto tampoco quiere hacer, y que si él volviese a la banda harían algo diferente a lo que hicieron antes juntos y a lo que hacen ahora separados. Y sinceramente desearía que eso pasara. De verdad me gustaría ver un disco con Roberto, Ricardo y Santiago componiendo juntos. Aún así reitero que a mi parecer Roberto ha sabido mantener la calidad y la esencia de la banda y estoy expectante de su próximo trabajo. Ahora, al inicio hablé de forma negativa de sus primeros discos y reafirmo mi posición ante ellos, pero haciendo una salvedad, y es que tal vez en un futuro pueda entender de otra forma lo que ellos quisieron hacer y termine tomándoles gusto, como ya me ha pasado antes con otras bandas. Tal vez simplemente no las estoy escuchando en el momento correcto, porque insisto, a pesar de que no me gusten, es innegable la inteligencia con la que ellos abordan su música. Voy a poner un ejemplo. La casa de Fabio es una canción tortuosa de escuchar, casi desesperante, pero la casa del protagonista tiene la particularidad de estar construida en medio de la manzana, rodeada por completo por todas las demás casas. No tiene puertas y no tiene ventanas, y ese no es el único problema de Fabio. Cada uno de los sonidos que de forma aparentemente deliberada se añaden a la canción logran reflejar todos esos problemas que atormentan al protagonista. La música de ellos cada vez se hace más digerible, pero no dejan de lado todas esas capas de significado, al tiempo que pueden escribir canciones sin sentido solamente para divertirse y que efectivamente son divertidas. Yo soy muy fan del cuarteto pre-Raro, pero también soy fan del cuarteto post-Raro. No me molesta ese cambio porque el cambio es una parte intrínseca de la banda. Aunque sí me gustaría ir a un concierto a escuchar Al Cielo No o Morcillo López junto a Fiesta en lo del Dr. Hermes o El Hijo de Hernández. Ojalá poder verlos en vivo pronto. Qué buena banda es el Cuarteto de Nos. Si no los conocen, espero que este video los haya convencido de escucharlos. Si llegaron a este punto del video les agradezco por verlo, pues no sé qué tan largo haya quedado, pero estoy seguro que fue media hora mínimo, y yo sé que no todo el mundo se anima a ver un video tan extenso. Este ha sido un proceso largo, me he tomado más de 6 meses en este proyecto, entre escritura, grabación y edición. Cuando empecé escuchando a Alberto Wolf y el Cuarteto de Nos, Tabela aún hacía parte del grupo. Pero bueno, espero que el video les haya gustado y que la espera haya valido la pena. No siendo más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima. Y es que el cantante era visto como alguien vulgar y obsceno. Primero por su cabello, pues optó por dejárselo crecer y usar ese tupé que tanto lo distinguió. Es que